Ciencia, las autoridades de la facultad que siempre confían en nosotras para poder hacer este tipo de estudios. Y bueno, queremos comenzar con lo que nos ha convocado hoy día, que tiene que ver con hacer un diagnóstico con enfoque de género actual de las mujeres en la industria minera. Bueno, como introducción, señalar que este estudio Mujer y Minería, Barreras y Desafíos es impulsado por el Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, del Departamento de Administración. En este rol nosotros tenemos que acercar la academia a la comunidad y en conjunto, en alianza con el Banco Interamericano del Desarrollo y la ONG Women in Mining Chile, que hoy día ha podido ser posible presentar estos resultados. Obtuvimos una muestra mixta, cualitativa y cuantitativa, de 112 mujeres entrevistadas y grupos focales, y también una encuesta online donde llegó a más de 1.500 mujeres, pero 1.245 la contestaron correctamente y completamente. ¿Cuál era nuestro objetivo principal? Bueno, poder entregar información actualizada de cómo es la realidad de las mujeres en la industria minera hoy día. Sabemos que hubo un aumento de la violencia de género durante la pandemia y estábamos muy ansiosas también de saber qué estaba pasando en los campamentos mineros y en la industria. Bueno, este es un gráfico de cómo ha crecido la contratación de mujeres desde el año 2021 y 2022. Está actualizado hasta junio del 2022, somos casi 32.000 mujeres en la industria. Nosotras somos conscientes de que la industria ha mantenido el compromiso de contratación mensual hacia las mujeres, incluso en pandemia. En los últimos 2 años contrataron más de 5.000 mujeres anualmente. Entonces queremos también manifestar nuestro agradecimiento con ese compromiso en la industria. Pero sin embargo vamos a hacer un doble clic para preguntar cómo están estas mujeres. Actualmente, de la encuesta, logramos los datos que la representación, el 68% de las mujeres actualmente en la industria tiene entre 30 y 50 años, el 54% soltera, eso no es casualidad, el 28% está casada y el 15% está en otro estado civil. Este dato es súper importante, el 38% de las mujeres no tiene ningún hijo, el 24% solo tiene un hijo y el 23% 2 hijos. Y acá lo más relevante, el 43% de las mujeres en la industria actualmente tiene un posgrado, o sea, tienen alto nivel de formación, el 40% son universitarias y el 8% de centros de formación técnica. Esto es una buena respuesta cuando actualmente una de las barreras están sumando mujeres por cuota. Lo cierto es que las mujeres que están actualmente en la industria están sobrecalificadas. También a veces nos dicen que no hay mujeres en la industria preparadas de carreras STEM. El último año, en los 10 años, se titularon 62.000 mujeres de carreras específicamente mineras y esas no están representadas en los números que acabamos de presentar. En relación al rol que desempeñan, el 27% son profesionales, el 15% a nivel de supervisor, el 10% administrativo, operativas 8% y es importante que acá directorio solamente un 1%. ¿Dónde trabajan? Acá el 26% trabaja en la mina, en funciones operativas o administrativas, el 26% está híbrido, teletrabajo y faena, y el 14% está en domicilio. Antigüedad de la mina o la industria, un 10% tiene más de 20 años. Ahí es importante hacer el doble clic, que siempre dicen que las mujeres hace poco nos incorporamos, lo cual no es cierto. En un censo que conseguimos con la historiadora María José Cumplido, logramos reconocer que en 1920 ya existían 88 mujeres mineras. Por lo tanto, eso que recién nos incorporamos no es tan así, sino que de alguna manera la historia ha sido un poco invisibilizada. Y de nuestros grupos focales, bueno, quisimos entrevistar a 45 mujeres de área de soporte y 67 del área de valor principal, la cadena valor, donde obtuvimos 22 operadoras, 16 mantenedoras, 8 supervisoras y 21 mujeres profesionales. Esta es la primera imagen de por qué ingresan las mujeres a la industria minera. ¿Cuáles son las principales motivaciones para ingresar a la industria? En primer punto, como lo señalaba la ministra, es el acceso a una mejor calidad de vida. El segundo es que te permite crecer profesionalmente. Tercero, los beneficios económicos y la relación con el equipo, ¿ya? En industrias como masculinizadas como la industria minera es la mejor pagada del país. El promedio del sueldo es 500.000 pesos más o menos y en la industria minera llega a ser 1.800.000. Por lo tanto, cuando hablamos de cuál
es el motivo de incorporar mujeres, tiene que ver con movilidad social, sobre todo en zonas como el norte, donde 9 de cada 10 personas jefas de hogar monoparentales son mujeres, 9 de cada 10. Por lo tanto, incorporar a mujeres a la industria y a un trabajo de calidad es eso. Acá hay algunas frases que las mujeres decían en las entrevistas. Me quiero quedar con esta, que dice: me siento orgullosa de mí, después de haber sido tantos años dueña de casa, me casé a los 19 y ahora estar en minería, haber pasado ese proceso es genial. Conocemos miles de historias de mujeres que han ingresado a la industria y pueden tener autonomía económica que incluso le permite salir de círculos de violencia. Bueno, las diversas posturas que señalaba, principalmente la motivación es el desarrollo profesional y personal. El componente político hoy día está muy claro. Nosotras creemos que tiene que ver, después de Mayo Feminista del 2018, las mujeres hoy día declaran que están en la industria minera porque saben el impacto de las experiencias para las nuevas generaciones en términos de inclusión e igualdad. Y el factor económico es lo más importante. Acá está condiciones psicosociales, cómo están estas mujeres. Preguntamos si se sentían de alguna forma discriminadas. Los rojos con mucha frecuencia y los naranjos esporádicamente. ¿Y en la industria de género existen prácticas discriminatorias? El 36% señala que sí y el 33% esporádicamente. Entonces, acá en relación a la observación también de estos hechos, vemos bastante reportabilidad. Acá hay una frase de una mujer que lleva 10 años en el mismo cargo, en un área súper técnica, y ella señala algunas frases en relación a por qué ha pensado irse de la industria. Voy a leer solamente la última parte, que dice que sí hizo el análisis de irse de la industria porque está cansada, lo señala arriba como cansada de luchar, cansada de mantenerme firme, de seguir demostrando que puedo. Entonces dije, tengo que buscar, aunque gane menos, ella pensaba irse de la industria. Entonces estas son frases que a veces se repiten en ese sentido. Y acá está la escala de acoso sexual. El acoso sexual, según la ley 20.005, que fue actualizada en el año 2005, es cualquier requerimiento de carácter sexual a través de cualquier medio que amenace o perjudique la condición de las mujeres en su espacio laboral, ¿ya? Entonces es muy importante entender que no es solo una condición física. Y esta escala nosotros desde la facultad la actualizamos a distintas industrias y podemos darnos cuenta que se cumple igual que la escala de accidentabilidad en la minería o la escala de violencia de género, donde acciones más sutiles van subiendo y podemos llegar a acciones más graves. Por eso en los espacios que hay más bromas sexistas, más chistes sexistas, probablemente exista una acción de acoso más grave, ¿ya? Por eso tenemos que ser radicales en sacarlo desde acá. Entonces, la primera era: me han hecho bromas en doble sentido, me han silbado, me he sentido incómoda mientras desarrollo mi trabajo. El 11% señala que sí y el 21% esporádicamente. Y así hay distintos comentarios. Pero acá es importante: he sentido temor de ser acosada en mi lugar de trabajo. El 8% señala que sí frecuentemente y el 13% esporádicamente. Entonces es importante darnos cuenta que todas estas escalas, según la ley, debería ser cero, ¿ya? Adicionalmente, el acoso sexual está presente en Chile en todas las industrias. Sin embargo, es importante reconocer que en la industria minera uno convive diariamente con las personas, incluso dormimos en los mismos espacios, entonces se agudiza más. Y acá lo mismo, algunos comentarios. Acá hay una persona que dice: cuando llegan los supervisores te invitan a salir, se te declaran, uno incluso lo echaron por este tema, no te sientes segura de levantar el ethic point por miedo a las represalias por los amigos, porque ellos son grupos de amigos. Entonces hay varias frases así. En los resultados entonces indican que el acoso sexual en las organizaciones, si bien ha disminuido, continúa presente. Se identifican elementos que constituyen sobre todo acoso sexual ambiental. El acoso está naturalizado en la industria, existe una negación a reconocerlo como un problema, se baja el nivel de gravedad y son reiterativos los comentarios de cosificar sexualmente a las mujeres, las denostan, anulan su trabajo y su rol de compañeras. O sea, si uno es como jefa, eres como la mamá de ellos en la faena. Si uno es subordinada, eres como su hija. Y si eres par, ellos dicen: es como mi señora en la faena. Entonces, ahí se demuestra que existe una falta de educación en relación a los roles de género para que entiendan la diferenciación de roles, del rol de la mujer, y que la saquen del espacio privado a lo público y nos vean como colegas, ¿ya?
Entonces existe acoso sexual en todos los niveles, significa un riesgo para las trabajadoras, impacta directamente en la motivación de permanencia en la empresa, en el desarrollo de relaciones laborales y su salud mental. Esto no lo decimos antojadizamente, esto es parte de la ecuación estructural que hemos levantado con estas dimensiones, donde se puede ver una directa corresponsabilidad en relación a cuando más percepción de acoso existe o más percepción de discriminación, más ganas de desmotivación o salir de la industria. Y esto es cómo conciliamos. Bueno, acá todas las mujeres presentes saben, las más graves son, bueno, después del trabajo llego demasiado cansada para hacer cosas que me gustaría, me responsabilizo de la mayor parte de la carga doméstica, el 55% señala que sí, entonces evidentemente la conciliación se hace compleja. Entonces existe una generalizada idea de que es difícil conciliar. También el castigo a la maternidad se reconoce, o todo lo relacionado con la maternidad. Algunas trabajadoras dicen, cuando tú tienes el prenatal, dicen es que la mina no para, o si vas a pedir un permiso por un día del cumpleaños de tu hija, la mina no para, pero ellos dicen, pero para el Mundial de Fútbol esto para todos los partidos. Entonces, existe la claridad de que los permisos maternales o acciones que tienen que ver con el cuidado son desvalorizados. Y bueno, condiciones materiales de trabajo, infraestructura, instalaciones, lo mejor evaluado son los baños, pese que hay una diferencia entre las empresas contratistas y las mandantes, donde las mandantes tienen una mejor evaluación de las condiciones de infraestructura que las contratistas. Y como vemos, y hace sentido con lo de la maternidad, lo peor evaluado es las salas de lactancia, la posibilidad de tener sala cuna, o también específicamente los lugares de esparcimiento para mujeres y hombres, porque siempre están muy masculinizados las salas de pool, el reggaetón y esas cosas. Entonces, en condiciones materiales se reconoce el avance, sí saben que la disponibilidad de higiene en baños en distintos puntos de la faena es un desafío. Muchas mujeres señalan sufrir algún tipo de enfermedades, incluso como infecciones urinarias, cuando se aguantan de ir al baño o no toman agua porque no pueden ir al baño, y en gran altura es un aspecto crítico el tomar agua. Entonces hay un consenso en que es lo más, por lo menos, valorado. Bueno, y el ranking de las barreras para trabajar, cuando les preguntamos abiertamente cuál es la principal barrera para trabajar en la industria, lo señalan la discriminación de género en primer lugar, la inexistencia de planes de desarrollo de carrera para las mujeres, la poca valorización de las habilidades de las mujeres, reconociéndolas como habilidades de cuidado o otro tipo de cosas, o habilidades técnicas que no son valoradas, y la lejanía en los sistemas de turno. Acá hay una frase, dice: lo más difícil es el ambiente tradicionalmente hostil donde se cruza con el tiempo del acoso. Puede ser que incluso no exista acoso, pero hay una sensación de algo muy rudo, algo muy hostil. Los juegos de poder, en vez de pensar, de poder trabajar en equipo, siempre está este ambiente más bien agresivo. Esto es compartido por la mayoría de las mujeres. Entonces, como barreras, falta actualizar y reconfigurar el sector. Se perpetúan los códigos masculinos que interfieren y delimitan el quehacer de la experiencia de las mujeres en la industria. En relación con lo anterior, el sector pensado para y por hombres y las labores del cuidado y la crianza descansan en las mujeres, imposibilitan muchas veces la compatibilidad de roles. Y así también las barreras de conocimiento por parte de muchas mujeres sobre las verdaderas políticas que existen o confiar en los procedimientos y políticas que existen actualmente. Muchos relatos en el estudio de que cuando ellas denuncian algún tipo de acoso sexual quedan nada o pasan a ser las conflictivas, ¿ya? Y las motivaciones entonces de deserción: en primer lugar, la imposibilidad de surgir y acceder al techo de cristal a cargos de poder, los ambientes agresivos de trabajo, el acoso laboral y sexual, y por último la serie de discriminaciones de estereotipos que tienen que enfrentar día a día. Algunas reflexiones para ya ir finalizando. Bueno, primero el desafío de actualizar todos los trabajos y su gestión de personas con enfoque de género, trabajar y promover el liderazgo inclusivo, revisar constantemente la trayectoria de las mujeres desde que egresan. Sabemos que las mujeres y hombres desde que egresan de la carrera no tienen el mismo éxito al incorporarse, y trabajar activamente en entrenar a hombres en nuevas masculinidades y erradicar el acoso sexual de estos lugares. Eso, muchas gracias. De las mujeres en la minería, tanto por la encuesta que por su experiencia. Escuché varias
comentarios durante la presentación de ajá. Por lo tanto, quiero decir que parece que acertaron, ¿no es cierto?, los resultados. Creo que muchos pudimos identificar. Con lo que vimos de los resultados, creo que representan bastante el rol de la mujer, perdón, no el rol, la experiencia de la mujer. Pero yo quiero detenerme en las palabras de la ministra en el inicio. Tenemos que recordar la transformación que hemos dado en la calidad de vida. Cada vez que yo estoy en la mina hay una mujer que me dice, con este trabajo puedo sostener a mi familia, puedo sostener a mis hijos y puedo tener avance en mi carrera. Y creo que esto es notable. En ese sentido, cuando DHP declaró la meta de paridad de género para el año 25, ya estamos en 30%, fue un gran desafío. Un desafío que fue bien criticado por el mundo minero y ha sido mucho trabajo. No ha venido fácil y mucho de lo que tú apuntaste hemos tenido que aprender en el camino. Así que creo que ahora tenemos la oportunidad de compartir un estudio con datos reales donde todos podemos tomar acciones para movilizar la industria. Creo que las ministras presentes hoy día hay mucho que ustedes pueden tomar y donde nosotros podemos apoyar. Muchas gracias. ¿Antonio? Bueno, primero agradecer a Carla y seguramente al equipo que trabajó el estudio, porque entrevistar con una representatividad del 10% no es trabajo menor. Y creo que esa calidad del dato explica en buena medida los ajá que pudimos y las risas cómplices que pudimos escuchar. Efectivamente yo llegué a este lanzamiento del estudio porque nos encontramos con Carla en el aeropuerto. Yo me iba yendo de Iquique y ella iba llegando a turno, iba a subir, como dicen ustedes iba aprendiendo un poco. Y a propósito de lo que mencionabas, yo justo ahora se me olvidó traer la obliga a mostrar, pero perdí la oportunidad. Ando con una libreta que me regalaron las mujeres de Iquique, una organización de mujeres de Iquique, que tiene una portada en honor a las libreteras. Las libreteras eran las que anotaban en las calicheras, ¿cierto? En la industria del salitre, las que anotaban la carga que llevaba el minero. Y hay tanta evidencia de la participación de las mujeres en la industria y en la historia de la industria en el norte, que tiene una historia muy grande, en particular que a veces, como decía Julieta Kirkwood, a veces se nos olvida que hay toda una historia de esfuerzos previos y a veces por no realizar esos esfuerzos previos podemos cometer errores. Yo creo que ese ámbito de recuperación de la experiencia de las mujeres de la minería y en especial de las mujeres que se insertaron, las que llevan 20 años, ¿cierto? Las que entraron un poco a ser patria en esta industria es muy importante, eso en primer lugar. Y en segundo lugar quería refrendar eso que señalaba respecto a las oportunidades. Las mujeres estamos muy convencidas del valor que le agregamos a la industria y a la economía en general. Nos falta más bien convencer a las industrias y a los tomadores de decisiones en la economía, del valor que eso aporta. Desde el trabajo que tenemos nosotras que hacer en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y en particular a través de los programas de apresto laboral, fomento a la inserción laboral y emprendimiento del Servicio Nacional de la Mujer, vemos cómo efectivamente cambia vidas. Una mujer que no estudió una carrera técnico-profesional o que no estudió una carrera universitaria, que muchas veces nuestros programas de apresto laboral y de apoyo laboral son en verdad un primer paso para poder salir de situaciones largamente extendidas de violencia a través de la búsqueda de autonomía económica. ¿Qué otra oportunidad tiene en zonas como Copiapó, zonas como Iquique, de un sueldo tan bueno, aún en la escala más baja para lo que son los sueldos en la minería, que poder entrar? Y cuando logramos tener con nuestras áreas de
mujer y empleo del CERNAMEG a nivel regional, ofertas de capacitación, esa pelea es a codazo con las postulaciones. Es una cosa impresionante, se pelean esos cupos y por lo tanto yo quiero decirles que no solamente entre quienes tienen mayor calificación, entre las mujeres de las zonas mineras hay una avidez, hay una ansia por participar del desarrollo de la industria que es impresionante. Y yo, para cerrar, porque esta era la primera ronda, me pasa a menudo me gusta mucho el tema. Yo quería, a propósito de esa historia, hay una gran feminista y sufragista chilena, Elena Cafarena, que nació en zona minera, además, una familia de las que les prestaban servicios de venta, los Cafarena, Moriche, a la industria, que tenía un decir que es que el gran valor de una líder feminista no es que tan alto llega por sí sola, sino cuántas puertas abre a cuántas mujeres. Yo quería relevar eso aprovechando de reconocer el trabajo de Tamara, el trabajo del directorio saliente de WIM y al directorio entrante, porque efectivamente están haciendo un trabajo de abrir caminos, de facilitar la apertura de esos caminos, que no sea de salir, el otro día lo hablábamos en la Católica, que creo que habían varias aquí presentes, que el camino de la que va abriendo no sea salir rasguñada entera, sino que tengan un camino más amable, y para eso historia, datos, y datos que ojalá, y ahí con Marcela tenemos un tremendo desafío, datos que podamos transformar en políticas públicas y en espacios de colaboración con las empresas. Gracias. Muchas gracias. Amparo. Quiero agradecer el estudio. Voy a tratar de coincido con la ministra que hay un trabajo muy sólido de Women in Mining, de poner en la agenda los temas, de aportar datos y generar estas reflexiones. Me ha tocado ver desde la industria cómo hay un esfuerzo y hay una intención de aumentar la participación de mujeres en minería. Como decía Leila, ellas tienen una meta que yo la envidio, yo soy súper partidaria de las cuotas. Creo que si uno no pone cuotas no se producen los cambios. Y veo un gran foco en aumentar el número de mujeres en minería. Y todos estamos en esa, y nosotros hoy día tenemos un 25%, estamos súper orgullosos, pero eso no pasa por sí solo, pasa por un enfoque, por mucho trabajo. Pero también me preocupa mucho en relación a la pregunta del estudio, ¿por qué las mujeres se van de la industria? Y yo creo que esta inexistencia de planes de desarrollo de carrera es un tema súper relevante. Yo les contaba, nosotros tenemos un 25% de mujeres, pero en puestos de liderazgo solo un 14%. Y eso es súper preocupante porque yo creo que la cultura de las compañías mineras todavía es muy masculina. Y si las mujeres no están en cargo de liderazgo, creo que es muy difícil que ocurra un cambio en la organización, un cambio de estilo. Yo creo que el liderazgo de hoy tiene que ver con escuchar, y con escuchar a las voces que son a veces las menos vociferantes, y en la minería en general se escuchan mucho más a esas voces más fuertes, esas voces masculinas, y no tanto a estas voces a veces más débiles, que son de las mujeres y de los grupos minoritarios. Entonces creo que tenemos un gran avance, sin duda, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, y en especial a mí me preocupa mucho el tema de abrir caminos, y sobre todo abrir caminos en roles de liderazgo. Si no se genera un espacio de que las mujeres podamos tener acceso a otras conversaciones, es muy difícil que podamos influir definitivamente en la industria. Creo que además este es un esfuerzo que no es puntual. Si no lo mantenemos en el tiempo, es muy fácil que se derriele o que pierda foco, porque es una cultura muy antigua y muy arraigada. Entonces, creo que son súper buenos los datos, pero hay que seguir trabajando con mucha fuerza. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la reflexión que tú tienes con el estudio? Gracias, Jessica. Bueno, primero quisiera decir que estoy muy contento de estar aquí, y también muy contento de haber podido apoyar a este estudio, Carla, no solamente por la presencia que Canadá tiene en minería aquí en Chile,
pero también porque compartimos muchos valores, ¿no? En cuanto a Chile, no solamente en la minería, pero en todos los ámbitos, derechos humanos, igualdad de género, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Así que para nosotros es bien importante apoyar este tipo de estudio. Y quiero comenzar diciendo que esto no es solo un desafío aquí en Chile. Hoy estaba mirando unas estadísticas, últimas estadísticas que yo tengo, y la participación femenina, y me acongoja, esa es la palabra, me parece decirlo, que en Canadá la participación femenina en este sector es solo el 15%, ¿no? Así que yo estoy aquí no solamente para predicar, pero para escuchar y también para aprender de lo que está haciendo Chile. Y me parece que ese es el tipo de relación que tenemos con este país, ¿no? Que somos iguales y cada uno tenemos los desafíos y tenemos que aprender el uno del otro. Bueno, eso primero. En segundo lugar, tal vez decir que he tenido también la oportunidad de ver cómo las mujeres están participando en el sector minero aquí en Chile. He tenido el placer de visitar algunas operaciones de Lundin. Karina está por aquí en alguna parte, o estaba. También TEC con Amparo, y verdaderamente es bien impresionante ver cómo las mujeres han decidido participar y cómo están cambiando la cara de la minería en Chile, también en Canadá, por supuesto. Tuve mucho placer hablar con mujeres que estaban aprendiendo a manejar esos grandes camiones en los que a mí me dan miedo cuando los veo, pero ellas bien contentas y muy orgullosas también de poder hacer algo así. Me parece también, quiero comenzar diciendo que en cuanto a las estadísticas que nos mostró Carla, que es bien positivo, ¿no? La participación está aumentando. Me sorprendió mucho ver cuánta educación tienen las mujeres que están trabajando en el sector minero, ¿no? Me parece que dijiste 40% tienen posgrado, casi el 40% también tienen un diploma universitario, así que me parece que eso también refleja todo el trabajo que se está haciendo en STEM para fomentar y fortalecer la participación de la mujer en este sector. Pero hay mucho más que hacer y ya mis colegas aquí en el panel lo han dicho, y por supuesto especialmente en cuanto a la participación de las mujeres en los directorios, en esos puestos de decisión. Ahí es donde veo que tenemos mucho trabajo que hacer, aunque vemos también buenos ejemplos aquí con Amparo, con Karina y con otras personas que han asumido ese rol. Pero no les toca solamente a ustedes hacer el trabajo de fomentar esta participación femenina, nos toca también a nosotros, a los hombres. Y por supuesto, y aquí termino, muy preocupados con las cifras con respecto al acoso sexual. Yo soy padre de 2 hijas, tienen 22 y 20 años, seguro que no están pensando en la minería, pero me gustaría que si ellas quisieran, que tuvieran esa opción, y yo como padre, claro, me gustaría que esa experiencia fuera positiva, que no tuvieran que vivir la discriminación y el acoso sexual que están enfrentando tantas mujeres hoy en este sector. Muchas gracias. Sin duda, el estudio refleja y la idea de esto era reflexionar respecto a esos resultados. Y creo que también, inclusive acá, hay muchas mujeres que trabajan en minería, y está Marixa del año cero, que tenemos experiencia en terreno. Hoy, pero si Marixa es ingeniero, es psicóloga, ha trabajado en la mina y en los turnos, y hay muchas mujeres acá que lo hacen. Yo creo que es importante que además las palabras que mencionas, también nos encantaría que los hombres se sumen a esto, porque es un cambio cultural, no tiene que ver acá con los hombres o las mujeres o qué es más importante o no,
tiene que ver con cómo crecemos como país y empujamos para que la calidad de vida mejore. Carlita, ¿tú quieres agregar algo a la primera reflexión? Sí, bueno, solamente decir que efectivamente se reconoce este avance en la atracción, pero quizás los siguientes pasos son en retención y desarrollo. Y también en sumar a los hombres. A mí me ha tocado capacitar como 7.000 hombres en faena en prevención de acoso sexual. Es harto el trabajo que hacemos. Y algo que me llama poderosamente la atención es el desconocimiento de estos temas. Como ellos normalizan muchas situaciones, como también se tensiona esto, porque después del movimiento Me Too, como que muchos hombres tienen temor. El típico, no sé cómo tratarlas ahora. Yo siempre digo como persona, pero Ya no se puede decir nada. ya no les podemos decir nada de acoso sexual, de otras cosas de trabajo podemos hablar. Entonces creo que el ímpetu va a ir por ahí, en ser colaborativas y también en educar. O sea, hay mucho que educar y conversar también. Y en esa línea hablábamos que ya basta de programas de liderazgo para mujeres adaptarse a la industria minera. Por eso también WIM está impulsando un curso gratuito, una inducción de nuevas masculinidades junto al Banco Interamericano y prevención de acoso sexual. O sea, como tienen esta certificación en prevención de accidentes, un cambio cultural con enfoque de género es igual como hace 20 años cambiamos la conducta de seguridad, que sería impensado sin prevencionistas de riesgo o sistemáticamente reforzarlo. Pasa lo mismo en temas de género y prevención de acoso, o sea, hay que estar constantemente reforzando este tema. Estos procesos no se dan por osmosis, incluye un par de años para que las sociedades anónimas deportivas comiencen a integrar en su variable de costo, digamos, el contrato y la seguridad de las jugadoras, hacer un proceso. Y yo creo que es muy relevante tener eso en perspectiva, porque primero permite planificar y establecer metas, objetivos e indicadores que cumplan en eso. Bueno, está el plan de minería al 2050, que fue elaborado hace unos años ya. Eso es más o menos un documento matriz que tenemos para el trabajo desde el Estado. Y tenemos desde nuestro quehacer un desafío importante que tiene que ver con las políticas de apoyo a la empleabilidad femenina. Nosotras damos harta lata con la transversalización del enfoque de género, además de ser medio enrevesado de decir, cuesta más explicar, pero que tiene que ver principalmente con lo que señalaba aquí mi colega Marcela Hernando, sectores de minería, que antes tenían una sola funcionaria que estaba pero ya mirando todo lo que tenía que ver con mujeres minería, y hoy hay una unidad. Esa unidad está trabajando propuestas de compromisos ministeriales que nosotros vamos a ayudar a empujar, indicadores de programas de mejoramiento de gestión dentro del sistema de administración pública. Y tenemos otros desafíos que son transversales. Al respecto, nosotros estamos trabajando en revisar la oferta programática del Estado, no solamente la nuestra, sino la general que hay respecto a inserción laboral femenina, porque es viernes, así que nos vamos a dar el lujo de la informalidad, pero muchas veces hemos estado rascando donde no pica como Estado, ¿cierto? Hay muchas ofertas programáticas dirigidas a los mismos grupos de mujeres y somos el 50 y algo más de la población, y por lo tanto nunca un programa, una política va a abarcar esa diversidad, tampoco en la minería. Entonces necesitamos articular y coordinar para que precisamente sea un gasto fiscal progresivo y eficiente. Y otras dos cosas muy importantes que estamos haciendo, que no son específicas para la minería, pero creemos que van a impactarla profundamente en el buen sentido, con un plazo razonable que se debe discutir. Yo creo que yo tengo 32, o sea, cuando nací yo, las mujeres ni siquiera podíamos entrar a la mina. A veces sentimos que falta caleta, que falta mucho, pero en verdad lo que se ha avanzado es mucho también, en corto plazo, considerando que en otros ámbitos, por ejemplo, desde la primera protesta de las mujeres en San Felipe y el derecho a voto pasaron más o menos 70 años. Entonces, hemos avanzado bastante, pero tenemos cada vez más conciencia de lo que nos falta. En ese sentido, en conjunto con el Ministerio de Economía, vamos a presentar en las próximas semanas el proyecto de ley para las cuotas de género en los directorios. Esa discusión la empezamos bastante tímidamente con el ministro Grau. Tuvimos una reunión con mujeres en directorio, quizás había algunas presentes, y nos pasaron por el lado y nos hicieron lero. O sea, nos dijeron que éramos muy poco ambiciosos con las metas que estábamos estableciéndole a la empresa. Nos lo dijeron las propias mujeres directoras. El producto de ese diálogo y la consideración también de la cultura
empresarial de nuestro país es que hemos llegado a un modelo mixto que parte, que es lo que vamos a proponer, y no es lo que va a ser, porque la ley nunca sale como entra, en el Congreso está bien. Pero lo que vamos a proponer entonces es un modelo mixto que parte con el comply, con los modelos de compliance, y luego pasa al siguiente ciclo de elección de directorio ya con una cuota establecida, regulada también por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Y otro elemento fundamental que tiene harto que ver con lo que mencionaba la profesora Rojas. Si tú no me decís todo, conocemos de días anteriores, que tiene que ver con la violencia en los espacios laborales. Nosotros estamos tramitando como ministerio la ley integral de violencia contra las mujeres, pero también el presidente ha iniciado el trámite de la ratificación del convenio 190 de la OIT. Y la ratificación del convenio 190 tiene una importancia muy grande. Y perdón si me alargo un poquito, pero ando evangelizando respecto a este punto y pocas veces tengo tanta interlocución del sector privado. Primero porque este convenio obliga por supuesto al Estado, la OIT es la organización tripartita más antigua del mundo, siempre ha tenido involucrados a los privados, al Estado y a las y los trabajadores y sus organizaciones, y por lo tanto en lo que a nosotros respecta obliga al Estado a establecer una cantidad importante de medidas de prevención y regulación. Dentro de la regulación yo creo que hay una muy importante respecto a la ley de acoso sexual que mencionaba Carla, que tiene que ver con que el acoso sexual en el trabajo es la única lesión de derecho, y aquí quien sea leguleyo me comprenderá, es la única lesión de derechos fundamentales en que su vigilancia, investigación y tutela se le entrega a un privado, porque es la empresa la que denuncia. Eso sería impensable si habláramos de otro tipo de lesiones de derechos fundamentales de las personas, pero en el caso del acoso sexual en el trabajo se radicó en el sector privado, y atendiendo a la evidencia de los años ocurridos desde el 2005, se puede decir que eso fue un desincentivo a la denuncia, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con las expresiones que ahí nos leía Carla, ¿cierto? Un miedo a denunciar porque es el mismo entorno el que denuncia, y algo que la misma administración pública ha avanzado en establecer, que no es un integrante del mismo servicio el que investiga en el caso de que sea un directivo, no se da en el caso del sector privado. Entonces, esa actualización, solo esa a mí me parece que es importante. Hay otra distinción que en tiempos de pandemia cobra más relevancia, que tiene que ver con que el convenio recoge la noción de que la violencia laboral ocurre en el espacio laboral. Y el espacio laboral se define como oficinas, baños, bodegas, no solo la faena, pero también en espacios que dicen relación con el trabajo o las actividades laborales, que por ejemplo incluye el acoso mediante nuevas tecnologías, que es un campo nuevo y desconocido, de mucho avance, pero también lamentablemente de nuevas formas de violencia, y también respecto a otros espacios que tienen que ver con el trabajo, pero que muchas veces en el ámbito de la prueba, por ser un momento de esparcimiento del equipo u otros, quedaban fuera de la idea de acoso sexual laboral, y por lo tanto ese es otro avance importante. Ahí claramente eso va a traer desafíos para el Estado en términos de capacidad fiscalizadora. Hoy duramente la Dirección del Trabajo logra con el nivel actual de casos de tutela y de reclamos respecto a acoso sexual laboral ha ido al alza. Nuestro diagnóstico es que tiene que ver sobre todo con el ingreso al mundo del trabajo de una nueva generación que ha vivido movilizaciones de denuncia de la violencia y tiene otros márgenes de qué es lo tolerable o lo aceptable respecto a aquello. Eso es un desafío también organizacional respecto a los directivos, porque se da este choque generacional de ya no aguantan nada. Y eso también se le da entre jefas mujeres. También, y a veces hay choques bien duros entre jefas mujeres y trabajadoras mujeres jóvenes, porque también quienes están hoy en espacios de liderazgo y toma de decisiones no tuvieron probablemente ni pre ni postnatal, jamás en la vida les dieron permiso para ir al control sano, qué sé yo, ¿cierto? Y ahí se da una a veces disputa que podríamos transformar generosamente en transmisión de experiencia y en mejora de la organización, ¿cierto? de la empresa.
entonces va a tener desafíos para el Estado en términos fiscalizadores y de prevención, pero va a tener muchos más desafíos para la estructura de las empresas, de sus culturas, y ahí yo creo que es fundamental lo que se señala respecto a los hombres también, cómo ellos se integran no desde una perspectiva de amenaza, sino también de mejora en el clima laboral, porque eso también se entra a picar en las conversaciones, en los focos que se han hecho, también lo reconocen. Esto que la presencia de mujeres también les permite hablar de otras cuestiones, se tematiza más el agobio, los factores ambientales, ¿cierto?, del clima laboral, y eso no es porque las mujeres seamos de Venus, y seamos mejores personas, somos, tenemos la misma porción de buenas, malas, tontas e inteligentes que el común de la población, porque somos totalmente humanas. De eso precisamente se trata el reclamo del feminismo, ¿cierto? Sino porque por una división tradicional sexual del trabajo tenemos más a cargo esos temas, ¿cierto?, del cuidado, etc. Y ahí, solo para terminar, hay dos desafíos gigantes que se nos vienen, para los cuales creo que ni el Estado aún está preparado. En el primero estamos trabajando muy firmemente, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de corresponsabilidad, pero como ciertamente se decía, en el norte 9 de cada 10 hogares son liderados por una mujer sola. Por lo tanto no hay con quién hacer corresponsabilidad, y por lo tanto lo que corresponde desde una perspectiva de garantías de la infancia, de derechos de las personas con discapacidad, de derechos de las personas enfermas y derechos de las personas mayores, que hagamos corresponsabilidad social con los roles que todos tenemos en aquello. Es un trabajo que vamos a emprender el próximo año. Es muy complejo y en este momento estamos solo en un proceso de identificación programática, donde lo que identificamos fue un desparrame gigante de ofertas de apoyo en cuidado en muchos servicios y sectores, ¿cierto? Y otro factor fundamental que tiene que ver con las diversidades y disidencias. Afortunadamente en Chile hoy estamos teniendo por primera vez personas trans profesionales. Y lo digo afortunadamente porque no es casual que la expectativa de vida de las personas trans sea de 35 años. Esa es la expectativa de vida en Latinoamérica. ¿Por qué? Por factores de salud mental, producto de la exclusión sistemática, pero también porque la marginalidad afecta a la salud, afecta el derecho al trabajo. Antes las personas trans ni siquiera iban al colegio. Para ellas era un logro tan solo tener la escolaridad. Y hoy estamos teniendo profesionales. Esos profesionales van a exigir su derecho al empleo, y por lo tanto va a ser un desafío en los procesos de selección de personal, va a ser un desafío en los procesos de adaptación de las estructuras, incluso en términos no binarios. El otro día el registro civil se nos adelantó y nos sacó el carnet no binario y ahora estamos todos así. Vamos a acelerar los procesos, ¿cierto? Eso también va a ser un desafío que se puede abarcar desde la planificación de esos procesos, pero que si no se va a expresar en conflictividad, al igual que ocurrió con la incorporación de las mujeres. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos de nuevo, hay que recoger la experiencia, porque mucho de lo que le pasó a las primeras mujeres probablemente le pase a las nuevas generaciones de diversidad y disidencia en esos espacios laborales, y por lo tanto podemos ahorrar ese camino. Yo creo que es posible. Yo voy a tocar dos temas. Quiero hacer referencia, mi responsabilidad es salud, seguridad y medio ambiente. Y lo que nosotros hicimos en BHP hace 3 años atrás, tomando el documentario tuyo sobre seguridad, el tema de acoso sexual nosotros identificamos como un riesgo fatal. Y siendo definido como un riesgo fatal, igual que un choque que lesiona la vida, que produce una consecuencia fatal, nosotros nos permitió en una empresa bien cuadrada de generar los controles y hacer una evaluación y identificar los escenarios donde puede ocurrir este tipo de evento. Y cometimos errores porque la primera respuesta era pongamos muchas cámaras, que sí lo pusimos, empezamos con vigilancia, pero luego empezamos a identificar también la respuesta a la persona impactada, que no es una víctima, es la persona impactada. Y que esta respuesta no es cualquier respuesta, tiene que ser una respuesta preparada. Y en el camino que hemos desarrollado en estos años tenemos psicólogos en terreno que han sido capacitados. Todos nuestros guardias de seguridad también han sido capacitados en recibir una persona impactada y no hacer preguntas de qué pasó, de ver que la persona está bien.
Eso es el objetivo. Todas las personas en nuestros policlínicos también han sido capacitados para recibir una persona impactada con un ingreso al policlínico único, ¿no es cierto?, que no ingresa por la puerta principal y que además tienen una sala de revisión particular. Por lo tanto, no es cualquier sala. Y eso, y siguiendo este aprendizaje, tuvimos que poner personas expertos en estos temas de acoso en nuestra línea ética. Porque ¿qué pasaba? Una persona quería reportar un evento y la persona estaba acostumbrada de escuchar una fraude, algo, y dijimos no. Nuevamente, es una persona impactada que tuvo el coraje de llamar a un teléfono. Por lo tanto, ojalá que contesten una vez nomás qué pasó y no 10 veces de qué pasó. Y todo eso nos ha permitido construir confianza. Porque decir, oye, avísame si tienen algún tema de acoso, así no va a pasar. Entonces tenemos que construir un ambiente donde la vez que la persona se le ocurre decir algo, alguien esté para recibir y escuchar. Y últimamente lo que estamos capacitando todos en nuestra empresa es sobre el espectador activo. Que seguramente sus hijos han escuchado en el colegio cuando hay temas de acoso y bullying y cómo uno puede ser un espectador o alguien que está observando y dice eso no está bien, ¿no es cierto? O ir a la persona impactada y decir está bien, tú estás bien, y solo con este gesto podemos construir un ambiente más inclusivo. Y con estas discusiones que hemos tenido, algo que ha surgido muy importante es que esto no se trata de un acoso sexual, se trata de muchos acosos. Y si tú haces tu estudio, Carla, con comportamientos irrespetuosos, yo creo que vas a encontrar mucho más de lo que hemos visto. Y en ese sentido, hemos visto conexión con los hombres, que yo también fui maltratado. Y pueden entender recién cómo sería sentir este ambiente hostil, porque ellos también han sido parte de este ambiente hostil. Y eso nos ha permitido de poner en la mesa la conversación. Creo que hemos generado una conciencia importante y la gente se siente que quieren quedarse. Porque construir confianza es muy difícil. Ya sabemos en este país, ¿es cierto?, cuánto nos ha costado construir confianza con todos los programas sociales que tenemos. Segundo punto que quería tocar antes de pasar al embajador es la flexibilidad. Yo he trabajado en forma flexible 23 años en la minería por mi demanda, mejor dicho. Nadie me ofreció trabajo flexible. Yo dije, yo trabajo así. Si me dan la flexibilidad, trabajo. Si no me dan, no tengo problema. Pero eso para mí, vida laboral y personal, el equilibrio fue muy importante. Desde que nacieron mis hijos, yo estaba trabajando de la casa. Era jamás pensado. Y ahora encuentro un lujo que tenemos tantas ofertas de personas que trabajan en la mina, que han logrado entrar en un acuerdo que permite cuidar a sus hijos, estar para cumpleaños, descansar, o si no tienen hijos, igual pueden trabajar flexible. Entonces creo que sería, yo sé que el gobierno ha hecho un esfuerzo con eso, pero debemos también tener leyes que quizás no obliguen, pero que pueden también promover el uso del trabajo flexible, porque creo que estos 54% que no están casados, o no me acuerdo, el otro que no tienen niños, yo creo que muchos quieren tener familias, pero no se atreven. Muchas gracias. Sí, bueno, primero, ¿qué podemos hacer nosotros a partir de una embajada o como gobierno de Canadá en este sector? Primero quiero decir que necesitamos apoyar este tipo de estudio, ¿no? y más estudios como este, porque necesitamos los datos para poder, tanto cualitativos como cuantitativos, para poder desarrollar las soluciones que van a hacer los cambios. Y no sé, Carla, si tuviste la oportunidad también de preguntarles a las mujeres que participaron en el estudio qué soluciones tienen ellas, ¿no? Tal vez eso es como un otro estudio, pero me parece que tenemos que preguntarles también a ellas, ¿no? ¿Qué ven como oportunidades, como soluciones y aprovechar de su experiencia y
y a ver cómo, así que nosotros felices de seguir apoyando este tipo de estudio. Desde la parte de la embajada trabajamos mucho lo que es la conducta empresarial responsable. Y ahí cada 3 o 4 meses yo organizo con mis colegas de la embajada una reunión con las empresas mineras canadienses que están aquí en el país. Y ahí hablamos de varios temas. Este año nuestra ministra de Comercio Internacional aprobó una nueva estrategia de conducta empresarial responsable y para nosotros es muy importante que todas las empresas, no solamente las mineras, cumplan con todas las leyes y todos los reglamentos a nivel nacional, que promuevan también y que protejan los derechos humanos, y también que implementen los estándares internacionales en trabajo que están haciendo. Y por supuesto todo eso también incluye promover la igualdad de género, luchar contra la discriminación En Chile hoy día, si tenemos 20.000 empresas, existen 20.000 formas de investigar. Además, un sinfín de números de personas que están investigando con cada una con su criterio. Entonces, sabemos que hay muchas experiencias de revictimización durante este proceso y que finalmente dejan los canales de denuncia sin efecto. Al igual como hoy día, si uno se fractura el pie en el mundo del trabajo, no te mandan a ver si tu empresa diga si efectivamente te lo fracturaste o no. Yo creo que efectivamente el daño a la salud mental de las mujeres que sufren acoso sexual es de una irresponsabilidad tremenda que lo tengan que ver solamente las empresas. Así que creo que avanzar en políticas públicas en ese sentido para que personas expertas lo puedan ver, pero no solo expertas, sino que también neutras, porque la desigualdad de poder siempre está. Creo que podemos avanzar. Y también muy contenta de los avances que están haciendo todas las empresas que aquí lo han demostrado, tener este gobierno que se plantea como un gobierno feminista, ansiosas de que también lo podamos ver en la industria y agradecer la participación de todas en el estudio. Bueno,